El hombre que había llegado a la granja desmontó del caballo con la seguridad de quien cree tener el control absoluto de la situación. Vestía ropa cara, botas relucientes y llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo. Su mirada recorrió el lugar con superioridad, como si ya fuera dueño de todo lo que veía. Soledad salió de la casa apresurada, limpiándose las manos en el delantal. El cansancio en su rostro era evidente, pero se mantuvo firme. Señora Soledad, saludó el hombre con una sonrisa fría. Llegué un poco antes. Espero que no sea un inconveniente. Ella respiró hondo antes de responder. No esperaba que viniera hoy, señor Ramírez. Los negocios no esperan, dijo él, alzando los documentos. ¿Y esta oferta? Tampoco. Lucia observaba desde la ventana del cuarto de Mateo, sentindo su coração acelerar. Quando olhou para ele, viu que seus olhos estavam cheios de frustração, raiva e impotência. Tengo que hablar con él, dijo Mateo, intentando incorporarse. Lucia lo detuvo con suavidad. No puedes caminar. Deja que yo vaya. Mateo apretó los dientes, queriendo discutir, pero sabía que ella tenía razón. Apretó su mano. No permitas que él decida por nosotros, dijo con voz baja. No sin escuchar lo que tenemos que decir. Lucía asintió y salió apresuradamente. Cuando llegó al patio, el señor Ramírez estaba abriendo la carpeta y mostrando documentos a Soledad. Aquí está todo listo para firmar. De este modo, usted paga la deuda y yo me quedo con la parte norte del terreno. En 30 días, la mudanza debería estar hecha. Es lo más conveniente para usted. Soledad bajó la mirada. Sus manos temblaban. Lucía no aguantó más. «Espera», gritó mientras se acercaba. El hombre la miró de arriba abajo con evidente desdén. «¿Y usted quién es?» «Alguien que vive aquí», respondió sin titubear. «Esta granja no se vende así de fácil». Soledad abrió los ojos, sorprendida. «Lucía». «No, señora», interrumpió la joven con respeto. «Usted no está sola. Mateo tampoco». El comprador soltó una risa incrédula. «Niña, esto es un negocio serio. La señora ya tomó una decisión. No tienes nada que ver con esto». «Tengo todo que ver», replicó ella. «Porque esta tierra me enseñó lo que ninguna ciudad pudo enseñarme. Porque aquí encontré un hogar. Y porque ustedes no saben lo que esta familia ha sacrificado para mantener este lugar vivo». Soledad se acercó, tocándole el brazo. «Lucía, yo agradezco. Pero no hay dinero para salvar la granja. No tenemos cómo pagar». Lucía la miró a los ojos. «¿Y si hubiera una manera?» El comprador bufó. «¿Y qué van a hacer? ¿Vender huevos y tomates para pagar una deuda de años? No sean ridículos». Lucía respiró fondo. No tenía un plan perfecto, pero tenía algo esencial: coraje. «Yo puedo ayudar», dijo. «Puedo vender mi trabajo, mis ahorros, y también puedo traer gente. Puedo divulgar la granja, hacerla crecer. No saben de lo que soy capaz, pero puedo intentarlo. No voy a verlos rendirse sin luchar». Hubo un silencio pesado. El viento agitaba las hojas y los caballos relinchaban a lo lejos. Soledad estaba visiblemente emocionada, pero también llena de miedo. «Lucía, no puedo aceptarlo. No quiero que sacrifiques tu vida por nosotros». «No es sacrificio», respondió ella. «Es elección». El comprador aprovechó el silencio para intervenir. «Esto es una pérdida de tiempo», dijo cerrando la carpeta. «Señora Soledad, firme. No deje que una niña le meta ideas absurdas». Pero antes de que Soledad pudiera responder, una voz fuerte rompió el aire. «Mi madre no va a firmar nada». Todos se giraron hacia la casa. Mateo estaba de pie en la puerta, apoyado en 2 muletas, con el rostro pálido pero decidido. Cada paso que dio hacia el grupo parecía doloroso, pero no se detuvo. «Mateo, hijo, no deberías caminar», dijo Soledad entre lágrimas. «No puedo quedarme parado mientras intentan arrancarnos lo poco que nos queda», respondió él. El comprador pareció perder la paciencia. «Esto ya es ridículo. Usted no puede ni caminar. ¿Cómo piensa mantener una granja?» Mateo sostuvo su mirada sin miedo. «No estoy solo», dijo mirando a Lucía. «Y no voy a rendirme porque la vida se puso difícil. Si usted quiere comprar esta tierra, tendrá que esperar. Porque todavía no hemos perdido. No mientras sigamos de pie». Lucía sintió los ojos arder. Soledad también. El hombre hizo una mueca de desprecio. «Bien. Tienen hasta el final del mes. Si no pagan la deuda, volveré. Y entonces no habrá más negociaciones».
Montó en su caballo y se alejó a toda velocidad. Cuando por fin desapareció, Soledad rompió en llanto. Mateo la abrazó como pudo. Lucía dio un paso atrás, dejando a la familia tener su momento. Era hermoso e doloroso, porque agora, mais do que nunca, tudo dependia do que fariam a seguir. Mateo la llamó. Lucía, ven aqui. Ela se aproximou lentamente. Ele tomou sua mão com firmeza. Gracias por no abandonarnos, dijo. Gracias por creer en nosotros, incluso cuando nosotros ya no creíamos. Lucía sintió un tremor no peito. No los voy a dejar, murmuró. Ni ahora, ni después. Mateo sonrió, una sonrisa que lo iluminó por completo, como si por un instante el dolor desapareciera. Entonces, este es nuestro amanecer, dijo. El comienzo de algo que aún no entendemos, pero que vale la pena construir. Lucía levantó la mirada hacia el horizonte. El sol estaba naciendo, derramando tonos dorados sobre la tierra que tanto había sido golpeada, pero que seguía viva. Por primera vez en mucho tiempo, ella no tenía miedo del futuro, porque ahora, no lo enfrentaba sola. Los días siguientes trajeron un aire extraño a la granja. Nada malo había ocurrido, pero Lucía sentía algo cambiando, como si la calma que había descubierto allí estuviera a punto de ser probada por algo más grande. No sabía explicarlo, pero lo sentía en el pecho, en la forma en que el viento soplaba más fuerte por las tardes, en la inquietud de los caballos, incluso en los silencios de Soledad. Una mañana, mientras ordenaba las herramientas en el granero, escuchó a Soledad y a uno de los trabajadores hablar en voz baja. No quería espiar, pero sus palabras llegaron claramente hasta ella. El comprador viene en una semana, dijo el hombre. ¿Está segura de que quiere vender lo que queda de la tierra? Soledad suspiró profundamente, como si el peso de años enteros cayera sobre sus hombros. No tengo opción. Mateo no podrá trabajar como antes. Y la deuda, cada mes crece más. Si no vendo ahora, perderemos todo. Lucía se quedó congelada. No sabía nada sobre deudas, ventas, ni dificultades económicas. Siempre había visto la granja como un lugar estable, lleno de vida y tradición. Nunca imaginó que estuviera al borde del colapso. Antes de que pudiera reaccionar, Soledad salió del granero. Cuando vio a Lucía, se sorprendió un instante, pero pronto recuperó la compostura. ¿Escuchaste algo?, preguntó con voz baja. Lucía tragó saliva. Solamente una parte. Soledad apretó los labios, claramente avergonzada de que la joven hubiera escuchado. No quería que te preocuparas, dijo, pasándose la mano por la frente. Esto no es asunto tuyo, Lucía. Pero por primera vez, la voz de la mujer sonó frágil, casi cansada. Claro que me importa, respondió Lucía. Esta granja me recibió cuando yo no sabía quién era. No puedo simplemente mirar y fingir que nada está pasando. Soledad la observó con ojos húmedos, como si no recordara la última vez que alguien fuera así de sincero con ella. Eres buena muchacha, murmuró. Pero hay problemas que no se arreglan con voluntad. A veces, la vida nos arrincona. Lucía sintió un nudo en la garganta. Quiso abrazarla, pero no se atrevió. Soledad siempre mantenía esa distancia de fortaleza, como una mujer que había sobrevivido a demasiadas cosas para permitirse flaquear frente a otros. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, pensaba en Mateo intentando sostener la granja con una pierna rota, en Soledad luchando sola contra cuentas que parecían no terminar nunca, y en ella misma, una mujer que escapaba de una vida vacía y había encontrado un hogar justo cuando ese hogar estaba a punto de desaparecer. No podía permitirlo. Al día siguiente, antes de que el sol saliera, Lucía entró al cuarto de Mateo. Él estaba despierto, sentado en la cama, con la pierna elevada. Sus ojos se iluminaron cuando la vio. «Ven tan temprano», dijo con una sonrisa. «Eso me gusta». Lucía respiró hondo. No podía suavizar lo que iba a decir. «Escuché a tu madre», comenzó. «Vi que está pensando en vender la tierra». La sonrisa de Mateo desapareció. Sus ojos se oscurecieron con una mezcla de enojo y resignación. «No deberías preocuparte por eso», respondió él. «Son asuntos nuestros». «Ya lo sé», interrumpió ella. «Pero estoy aquí. Y me importan. No puedo fingir que no». Mateo la sostuvo la mirada por unos segundos. Luego suspiró. «Lucía, no entiendes. La granja es todo lo que tenemos. Pero después del accidente», apretó la mandíbula. «No puedo ayudar como antes. Y las deudas no esperan. Mamá está agotada.
Está vendiendo porque es la única salida que ve. ¿Y tú qué salida ves? Preguntó ella, dando un paso hacia él. Mateo la miró como si esperara esa pregunta desde hacía días. No lo sé, admitió. Nunca había pensado en rendirme. Pero esta vez, siento que la vida nos está poniendo contra la pared. Lucía se acercó un poco más y se sentó al borde de la cama. Mateo, ¿y si no fuera el final? ¿Y si todavía hubiera algo que hacer? Él rió sin humor. ¿Cómo qué? ¿Magia? ¿Un milagro? Tal vez no magia, respondió ella. Pero, ¿y si yo ayudara? Mateo la observó sorprendido. Lucía, tú no tienes por qué cargar con nuestros problemas. No es cargar, replicó ella. Es agradecer. Es devolver algo de lo que ustedes me dieron sin pedir nada a cambio. Hubo un silencio pesado, lleno de sentimientos no dichos. Mateo bajó la mirada, pensando. No quiero que te quemes por nosotros, murmuró. Y yo no quiero ver este lugar morir, respondió ella con firmeza. Mateo levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron. Y por un instante, todo quedó en suspenso. El aire, el silencio, el dolor, la esperanza, todo parecía concentrarse en ese único momento. Lucía sintió que algo cambiaba entre ellos. Algo profundo, inesperado, inevitable. Mateo tomó su mano. Si decides quedarte, si decides luchar con nosotros, eso lo cambia todo. Lucía apretó su mano en respuesta. Entonces vamos a luchar, dijo con voz firme. Juntos. Pero incluso antes de que terminara la frase, el sonido de cascos acercándose rompió la tranquilidad de la mañana. Lucía miró por la ventana. Un hombre bajaba de un caballo elegante, con papeles en la mano y una postura demasiado segura de sí misma. Era el comprador. Había llegado antes de tiempo. Y con él, la prueba más dura que la vida les había puesto hasta ahora. El regreso a la granja fue lento, difícil y lleno de tensiones que Lucía intentaba ocultar. Cada vez que Mateo soltaba un suspiro de dolor, ella sentía el pecho apretarse, como si su propio cuerpo reaccionara a cada movimiento brusco del caballo. Aún así, él mantenía una calma sorprendente, mirándola de vez en cuando con una gratitud silenciosa que la hacía sentir un calor inesperado en el rostro. Cuando finalmente emergieron del bosque y la casa de Soledad apareció a la distancia, Lucía vio a la mujer y a los hombres que habían salido en la búsqueda. Venían al galope, claramente alarmados al verlos. «Mateo», gritó Soledad con una mezcla de alivio y desesperación. «Mi hijo». Lucía se hizo a un lado mientras los hombres ayudaban a bajarlo del caballo con cuidado. Soledad se arrodilló junto a él, examinando su pierna con manos expertas. «Está rota», confirmó Mateo con una sonrisa forzada para tranquilizarla. «Pero estaré bien». Soledad levantó la mirada hacia Lucía. Por un momento, su expresión fue difícil de leer, una combinación entre reproche por haber ido sola y gratitud por haber encontrado a su hijo. Finalmente, se acercó y tomó las manos de la joven. «Gracias», dijo con voz firme. «No sé cómo lo lograste, pero gracias». Lucía asintió, aunque no encontró palabras. Solo sentía un nudo en la garganta. Mateo fue llevado a la casa y acomodado en un pequeño cuarto cercano a la cocina. Uno de los hombres, que tenía experiencia como enfermero, improvisó una férula y le dio instrucciones a Soledad sobre cómo mantener la pierna estable. Cuando todo se calmó, Lucía se quedó en silencio cerca de la puerta, observando sin querer interrumpir. Mateo, pese al dolor evidente, la buscó con la mirada. «Lucía», dijo con voz suave. «Ven». Ella dudó un segundo antes de acercarse. Él le extendió la mano y, cuando ella la tomó, sintió un estremecimiento que no esperaba. «No sé qué habría pasado si no venías», murmuró él. «Tu caballo te habría encontrado igual», intentó bromear ella, sonriendo. Mateo negó suavemente. «No. Él te eligió a ti para traerme de vuelta». Lucía bajó la mirada, sintiendo como sus mejillas ardían. No quería leer demasiado en esas palabras, pero algo en su interior respondía de una forma que no comprendía del todo. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad en la granja. Todos tenían tareas adicionales debido a la ausencia de Mateo, y Lucía, queriendo ayudar, se ofreció a colaborar en lo que pudiera. Soledad aceptó, aunque al principio con cierta reserva, como si temiera que la joven citadina no soportara el ritmo del campo. Pero Lucía sorprendió a todos, incluso a sí misma. Aprendió a alimentar a los animales, a recoger huevos, a limpiar los corrales, e incluso a preparar algunas mezclas para las plantas. Su cuerpo se cansaba, claro,
pero había algo profundamente liberador en el trabajo físico, algo que hacía mucho tiempo no experimentaba en su vida llena de pantallas, reuniones y prisas inútiles. Por las tardes, cuando el sol bajaba y la temperatura se volvía más amable, Lucía visitaba a Mateo en su cuarto. Él pasaba gran parte del tiempo recostado, aburrido pero tratando de disimularlo. Esos momentos se convirtieron en una rutina que ambos esperaban, aunque ninguno lo admitiera. Uno de esos fines de tarde, ella llegó con un cuenco de caldo caliente. «Te traje esto», dijo, entrando con timidez. «Huele bien, ¿lo hiciste tú?», preguntó él con una ceja levantada. Lucía se mordió el labio, haciendo una mueca. «Intenté seguir las instrucciones de tu madre. No prometo nada». Mateo rió, un sonido cálido que llenó el pequeño cuarto. «Seguramente está perfecto». Ella se sentó junto a la cama, soplando un poco el caldo antes de alcanzárselo con cuidado. «Hoy trabajaste mucho», dijo él después de un sorbo. «Lo noté en tus manos». Lucía se miró las palmas, que estaban un poco rojas por el esfuerzo. «Estoy acostumbrándome», respondió. «Además, no me gusta sentir que no hago nada. Ustedes me han dado un lugar aquí». Mateo la observó en silencio unos segundos. Había algo diferente en su mirada, una especie de brillo suave que Lucía no había notado antes. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo él finalmente. «Siempre dices eso», respondió ella con una sonrisa tímida. «Porque es verdad», insistió él. Hubo un silencio suave, no incómodo, sino lleno de una energía que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Lucía bajó la mirada, jugando con el borde de su chaqueta. Mateo respiró hondo, como si hubiera algo que quería decir, pero entonces alguien golpeó la puerta, rompiendo el momento. Era Soledad. «Perdón», dijo entrando. «Solo vengo a ver si necesitas algo más, hijo». «Estoy bien, mamá», respondió Mateo rápidamente. «Lucía me está haciendo compañía». «Lo sé», dijo Soledad, mirándolos a ambos con una expresión que a Lucía le resultó imposible descifrar. «Y me alegra que no estés solo». Lucía se levantó apresurada. «Voy a revisar las gallinas antes de que se haga de noche», dijo, evitando sentirse avergonzada. «Gracias, Lucía», respondió Mateo, y ella sintió la calidez del agradecimiento en su voz incluso al salir. Mientras caminaba hacia el corral, sintió su corazón acelerado. No estaba segura de por qué exactamente. Mateo era amable, generoso, atento. Pero había algo más. Algo que parecía crecer silenciosamente entre ellos, como una semilla que, sin que ella lo notara, había encontrado tierra fértil. Cuando terminó su tarea y observó el cielo teñido de naranjas y rosados, pensó en la vida que había dejado atrás. Pensó en la soledad que la acompañaba en la ciudad, en sus días vacíos y silenciosos, en su trabajo sin sentido, en los sueños que había abandonado sin siquiera luchar. Y en ese instante, mientras el viento del campo le acariciaba el rostro, comprendió algo. Allí, en ese rincón alejado del mundo, estaba comenzando a recuperar partes de sí misma que creía perdidas. Y Mateo tenía mucho que ver con eso. Lucía despertó antes de que el sol se levantara. Durante unos segundos no reconoció el lugar donde estaba. El cuarto pequeño, el techo de madera, el olor suave a pan tostado que venía de la cocina, nada se parecía al espacio silencioso y perfectamente ordenado de su antiguo apartamento en la ciudad. Pero algo en aquel ambiente rústico, sencillo y vivo la envolvió con una calidez que hacía años no sentía. Mientras se levantaba lentamente, escuchó voces apagadas afuera. Parecían discutidas, como si algo hubiera ocurrido. Se puso una chaqueta ligera y salió, aún con el cabello desordenado. En el patio, encontró a Soledad hablando con un hombre mayor, de rostro curtido por el sol y manos fuertes, sin duda un trabajador del lugar. Ambos se voltearon hacia ella cuando escucharon la puerta abrirse. «Te despertamos, ¿verdad?», preguntó Soledad con una pequeña sonrisa que escondía preocupación. «Lo siento, Lucía». «No hay problema», respondió ella. «¿Ocurre algo?». Soledad intercambió una mirada rápida con el hombre, como si dudara si debía contarlo o no. Finalmente, suspiró. «Es Mateo», dijo. «Salió al bosque temprano con los animales, pero no regresó cuando debía. Normalmente vuelve antes de que salga el sol, pero hoy no». Lucía sintió un extraño vuelco en el pecho. No entendía por qué, pero la idea de Mateo perdido en algún lugar del bosque la inquietó más de lo que esperaba. «¿Creen que le pasó algo?», preguntó con cautela. «No lo sabemos», respondió el hombre con voz grave. «Conoce esos caminos mejor que nadie»,
pero anoche llovió fuerte. Algunos senderos se desmoronaron. Quizá quedó atrapado en una zona difícil. Lucía tragó saliva, observando el bosque oscuro que rodeaba la granja. A diferencia del día anterior, esa mañana parecía mucho más imponente, casi amenazante. La ciudad nunca le había exigido enfrentarse a la naturaleza de esa manera. Vamos a salir a buscarlo, dijo Soledad. Pero, no quiero que tú vayas. No conoces el terreno, es peligroso. Lucía asintió, aunque por dentro sentía una mezcla de inquietud y frustración. La idea de quedarse esperando sin hacer nada la incomodaba, pero tenía razón, solo sería un estorbo si intentaba ayudar. Mientras organizaban las herramientas para la búsqueda, Lucía caminó hacia el pequeño establo, donde aún recordaba haber visto al caballo gris que Mateo cuidaba con tanto cariño. El animal la miró con sus ojos profundos y tranquilos, como si supiera que algo no estaba bien. «Tú también lo sientes, ¿no?», susurró Lucía, acariciándolo suavemente. El caballo resopló, levantando ligeramente la cabeza. Ella notó cómo movía inquieto una de sus patas delanteras, como si quisiera salir. Ese comportamiento le provocó una idea repentina. Tal vez absurda, tal vez peligrosa, pero difícil de ignorar. Volvió hacia el patio, donde Soledad se disponía a marcharse con 2 hombres más. «Sé que dijiste que no fuera», empezó Lucía, «pero creo que ese caballo puede ayudar a encontrarlo. Se comporta como si supiera que algo no está bien». Soledad la miró fijamente, como evaluándola. «¿Sabes montar?». Lucía respiró hondo. «No muy bien», admitió, «pero puedo intentarlo». La mujer negó con la cabeza. «No, no voy a arriesgarte. Quédate aquí, por favor». Y sin esperar más, montó su caballo y se perdió en dirección al bosque junto a los demás. Lucía se quedó de pie unos segundos, luchando contra la sensación de inutilidad que la inundaba. Caminó de nuevo hacia el establo, donde el caballo gris seguía inquieto, casi empujando la puerta con su cabeza. «No me lo pongas más difícil», susurró. «Sé que quieres ir». Se quedó un largo momento en silencio, sintiendo el corazón acelerado. Luego tomó una decisión que ni ella misma habría imaginado 24 horas antes. Abrió la puerta. El caballo salió con paso firme, pero sin correr. Se detuvo frente a ella, como si esperara instrucciones. Lucía lo montó con torpeza, aferrándose a las riendas con más fuerza de la necesaria. «Está bien, llévame», murmuró. «Llévame con él». El caballo comenzó a avanzar, saliendo del patio y adentrándose en el bosque por un sendero completamente distinto al que Soledad había tomado. Por un instante, el miedo la paralizó. El bosque era más denso de lo que parecía desde la casa, y la luz débil de la mañana apenas atravesaba las ramas. Pero el caballo no dudaba. Caminaba decidido, como siguiendo un rastro invisible. Lucía sintió como el silencio del bosque la envolvía. No era el silencio tranquilo de la madrugada, sino uno más profundo, casi tenso. Cada sonido, hojas moviéndose, ramas crujiendo, el roce del viento, parecía amplificado. Después de un rato, escuchó algo distinto. Un ruido leve. Como una queja. Un suspiro doloroso. «¿Escuchaste eso?», susurró al caballo. El animal giró la cabeza hacia la derecha y comenzó a caminar con más prisa. Lucía tuvo que aferrarse para no perder el equilibrio. Tras unos metros, llegaron a una zona donde las lluvias de la noche habían hecho estragos. El suelo estaba resbaladizo, con marcas de deslizamientos y ramas caídas. Y entonces lo vio. Mateo estaba apoyado contra un tronco, el rostro pálido, una pierna claramente lastimada. «Mateo», gritó Lucía sin pensarlo, bajando del caballo tan rápido que casi cayó. Él levantó la cabeza, sorprendido. «¿Lucía? ¿Qué haces aquí?». Ella se arrodilló a su lado, sintiendo como la angustia le apretaba la garganta. «Vinimos a buscarte». «Bueno, ellos fueron por un camino. Yo vine por otro. No sé cómo explicarlo, pero tu caballo me trajo». Mateo sonrió débilmente. «Es un buen amigo. Sabe encontrarme cuando no puedo volver solo». Lucía examinó su pierna sin tocarla demasiado. «Creo que está rota», dijo Mateo. «No pude caminar más. Vamos a sacarte de aquí». «No te preocupes». Intentó ayudarlo a ponerse de pie, pero él soltó un gemido de dolor. Era evidente que no podría subir al caballo por sí mismo. «Hay que esperar a mi madre», dijo él. «Ella vendrá». Lucía negó con firmeza. «No voy a quedarme mirando cómo sufres. Yo te ayudaré a subir». Mateo la miró como si ella hubiera dicho algo imposible.
Lucía, eres muy valiente. No, susurró ella. Solo no quiero perderte. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas, y ambos se quedaron en silencio por unos segundos. Aún así, Mateo no protestó. Juntos, con dificultad, lograron ponerlo sobre el caballo. Lucía tomó las riendas, respiró hondo y comenzó a caminar, guiando al animal por el camino de regreso. Su corazón seguía acelerado, no solo por el miedo o el esfuerzo, sino por otra sensación que había comenzado a despertarse dentro de ella, algo que no se atrevía aún a nombrar. Marcos no pudo dormir aquella noche. Se movía de un lado a otro en la cama, recordando cada palabra de la señora del supermercado. Era extraño, porque algo tan simple lo había afectado tanto. No era la primera vez que un cliente le hablaba, pero había algo diferente en ella, algo imposible de explicar. Era como si hubiera visto más allá de su apariencia, como si hubiera leído algo que él mismo evitaba enfrentar. Cerró los ojos varias veces, intentando descansar, pero la frase seguía sonando en su cabeza como un eco interminable. La vida todavía tiene algo grande para usted. Esa frase lo perseguía y al mismo tiempo le daba un pequeño calor en el pecho, una chispa que él no sentía hacía años. Pero junto con esa chispa venía otra cosa, miedo. ¿Por qué? Para sentir esperanza, antes era necesario admitir que estaba viviendo sin ella. Cuando llegó la mañana, Marcos se levantó con los ojos hinchados y un cansancio profundo, pero también con una inquietud rara, como si algo dentro de él lo empujara a levantarse, a moverse, a hacer algo distinto. No sabía qué, pero sabía que no podía seguir igual. En el camino hacia el trabajo, observó cosas que normalmente ignoraba, las hojas moviéndose con el viento, el sonido lejano de los pájaros, el cheiro do pau fresco da padaria da esquina. Era como se o mundo tivesse ficado mais nítido de uma hora para outra. Ou talvez fosse ele que, pela primeira vez em muito tempo, estava realmente olhando. Cuando llegó al supermercado, un compañero lo saludó con la misma broma de siempre, pero esa vez Marcos no la ignoró. Sonrió. No una sonrisa grande, solo un gesto leve, pero honesto. Su compañero quedó confundido por un instante, como si no esperara ninguna reacción positiva de él. Esa mínima mudança ya deixava o ambiente diferente. La mañana transcurrió con la rutina de siempre, cajas para organizar, productos para reponer, clientes para atender. Pero algo cambió dentro de él. Cada vez que se quedava solo um momento, a imagem da mulher voltava à sua mente. Recordava seus olhos claros, a segurança com que falava, a forma como parecia saber o que ele carregava sem precisar de explicações. En un descanso, Marcos se apoyó en la pared del depósito y suspiró. ¿Por qué me afecta tanto esto? Murmuró para sí mismo. La respuesta no vino en forma de voz, sino de una sensação extraña. Hacia anos que ninguém falava com ele com tanta verdade. Todos pareciam ver apenas o funcionário, o colega quieto, o homem cansado demais para se importar. Pero aquella señora vio otra cosa. Vio lo que él escondía desde hacía mucho tiempo, la tristeza que él cargaba como una sombra constante. Y, de algún modo, esa simple mirada había despertado algo que él pensaba que ya no existía. A media mañana, mientras organizaba unas latas en un estante alto, escuchó una conversación entre dos clientes. No estaban hablando de nada profundo, solo discusiones sobre la vida diaria, pero una frase le llamó la atención. A veces, cuando tocas fondo, es porque ya es hora de subir. Marcos cerró los ojos un momento. No sabía si era casualidad o si la vida realmente estaba intentando enviarle señales. Estava começando a se sentir rodeado de mensagens, como si tudo o chamasse para despertar. En el almuerzo, se sentó solo, como siempre, pero esta vez no sacó el celular para distraerse. Dejó que el silencio lo alcanzara. Dentro desse silêncio, algo incômodo surgiu. Pela primeira vez em muito tempo, ele começou a pensar na própria vida de verdade. Recordou seu pai, que sempre dizia que ele tinha um futuro brilhante. Recordou sua mãe, que guardava cada desenho que ele fazia quando criança porque um dia ele seria alguém grande. Recordou os sonhos que ele tinha deixado morrer aos poucos, estudar, viajar, tocar violão, abrir um pequeno negócio, ajudar pessoas. Sonhos que ficaram enterrados sob camadas de medo, autocrítica e aquela sensação cruel de que já era tarde demais. ¿Cuándo me perdí tanto? Susurró. La pregunta quedó flotando en su mente, pesada, incómoda. ¿Por qué? Para seguir adelante, antes era necesario aceptar las heridas que nunca había tratado. Cuando la pausa terminó, regresó a la rutina.
pero algo dentro de él no paraba de moverse. Era como si cada gesto suyo, cada paso, cada mirada, estuviera conectado con un pensamiento profundo que no sabía cómo manejar. Tal vez aún no estaba perdido. Tal vez aún había tiempo. En la tarde, mientras colocaba productos en una estantería, una niña pequeña pasó corriendo y casi chocó con él. Se detuvo, lo miró con una sonrisa enorme y dijo: «Perdón, señor». Marcos, que normalmente apenas reaccionaría, se agachó un poco para quedar a su altura y dijo: «No pasa nada, estás bien». La niña asintió y corrió de vuelta hacia su madre. Por um instante, Marcos sentiu algo que lo surpreendió, saudade de quando ele mesmo sorria assim, sem medo, sem cansaço, sem o peso de anos difíceis. Cuando terminó su turno y salió del supermercado, el cielo comenzaba a oscurecer. El aire frío de la tarde le golpeó el rostro, pero no lo incomodó. Caminó lentamente, sin prisa, como si cada paso fuera parte de un despertar silencioso. Y entonces ocurrió algo que lo detuvo en seco. Del otro lado de la calle, vio a la misma señora do día anterior. Caminaba despacio, com a mesma sacola pequena na mão. Parecia frágil, pero firme. A cada passo, apoiava-se em uma bengala. Marcos sentiu seu coração acelerar. Era impossível não pensar que era coincidência. Se sentiu impulsionado a cruzar a rua. Não sabia o que ia dizer, mas sabia que precisava se aproximar. «Señora», dijo cuando se acercó. «Ayer no tuve la oportunidad de agradecerle de verdad». Ella giró la cabeza con sorpresa, y luego sonrió como si ya esperara verlo. «Ah, joven, sabía que nos volveríamos a encontrar». Marcos frunció el ceño, intrigado. «¿Lo sabía?» «Claro», respondió ella. «Cuando las almas se reconocen, siempre hay un segundo encuentro». Marcos no entendió del todo, pero algo en esas palabras lo envolvió con una paz extraña. «Sus palabras», dijo él, con voz baja, «me hicieron pensar mucho». Ella asintió, apoyándose un poco más en su bastón. A veces basta una frase para despertar lo que estaba dormido. «Y usted, estaba dormido hace mucho tiempo, hijo». Marcos tragó saliva. Era dolorosamente verdad. La mujer lo miró con firmeza, pero con ternura. «Dígame una cosa, ¿qué es lo que usted quiere realmente?» El día en que la vida de Marcos cambió para siempre no comenzó con señales especiales. No había un cielo diferente ni un viento extraño anunciando algo nuevo. Fue un martes común, uno de esos días que parecen repetirse sin sentido, donde todo parece igual que ayer y igual que mañana. Marcos despertó cansado, con el mismo ruido de los autos de siempre, la misma taza de café sin sabor y la misma sensación de que algo faltaba en su vida, aunque no sabía exactamente qué. A sus 39 años, trabajaba en un pequeño supermercado en las afueras de la ciudad. No era un mal trabajo, pero tampoco era su sueño. En realidad, hacía tiempo que había dejado de sonar. Sus metas, seus planos, tudo ficará guardado numa gaveta invisível que ele preferia não abrir. Era mais fácil viver no automático do que encarar o vazio que sentia por dentro. Caminó hasta el trabajo con los auriculares puestos, no para escuchar música, sino para evitar conversaciones. Últimamente, hablaba poco con cualquiera. Sentía que nadie realmente entendería lo que estaba pasando dentro de él, una mezcla de cansancio, desmotivación y una tristeza silenciosa que él mismo no sabía explicar. Era como cargar una mochila invisible, pero pesada, que no se quitaba ni para dormir. Cuando llegó al supermercado, todo estaba como siempre, los mismos compañeros, las mismas bromas, las mismas quejas. Marcos saludó con un gesto rápido y fue directamente al depósito para organizar las cajas. Le gustaba quedarse ahí, lejos de la gente, donde solo se escuchaba el ruido del aire acondicionado y el eco de los pasillos. Era su refugio dentro del día. Pero ese martes, algo inesperado ocurrió. Mientras movía unas cajas, escuchó la voz de una señora mayor llamándolo desde la puerta del depósito. «Joven, ¿puede ayudarme?», dijo con un tono suave, casi tímido. Marcos levantó la cabeza y la vio. Era una mujer de cabello blanco, ojos muy claros y una expresión que mezclaba cansancio y esperanza. No era una clienta habitual. En sus manos llevaba una bolsa pequeña, como si no tuviera mucho más para cargar. «Claro, dígame», respondió él, limpiándose las manos en el delantal. La mujer sonrió levemente y señaló el pasillo de productos de limpieza. «Estoy buscando un jabón especial. Mi esposo lo usaba siempre», hizo una pausa, respirando fundo. «Él falleció hace unas semanas, y no sé por qué,
pero el olor de ese jabón me trae paz. Marcos se sorprendió con la sinceridad repentina. No era común que alguien compartilhase algo tan íntimo con un extraño. Pero algo en la forma en que ella lo dijo, en la fragilidad de su voz, lo tocó de una manera que no esperaba. Sin decir nada, caminó con ella hasta el pasillo indicado y empezó a buscar el jabón que describía. Lo encontró en la estantería inferior y se lo entregó. La mujer lo sostuvo con ambas manos, como si fuera algo valioso. Gracias, joven, usted no sabe lo que esto significa para mí. Marcos sintió un nudo en la garganta. Hacía tiempo que no escuchaba palabras sinceras dirigidas a él. Hacía tiempo que nadie lo miraba con gratitud verdadera. Me alegra poder ayudar, dijo, intentando no mostrar lo que estaba sintiendo. Cuando ya iban saliendo del pasillo, la mujer se detuvo y lo miró con una expresión que Marcos no supo interpretar al principio. Era una mezcla de ternura y certeza. Joven, ¿usted está bien?, preguntó de pronto. La pregunta cayó como un golpe inesperado. Marcos se quedó inmóvil. Nadie le preguntaba eso hacía meses. Todos veían su cara cansada, su desánimo, su mirada perdida, pero nadie preguntaba nada. La gente está tan ocupada que no nota cuando un alma se rompe en silencio. Sí, estoy bien, respondió con torpeza. Ella negó con la cabeza lentamente. No, hijo, no lo está. Yo perdí a mi esposo, viví momentos muy oscuros, y sé reconocer cuando alguien lleva tristeza en los ojos. Usted la tiene, pero también tiene algo más. Tiene un corazón bueno, aunque esté cansado. Marcos no supo qué decir. Sus labios temblaron un poco. No estaba acostumbrado a que alguien lo viera de verdad, más allá del uniforme, más allá del trabajo, más allá de la máscara de todo bien. No quiero incomodar, susurró él. No incomoda, respondió ella con calma. A veces, lo único que necesitamos para seguir adelante es que alguien nos vea. Yo lo veo, joven. No sé cuál es su lucha, pero no está solo. Esas últimas palabras lo atravesaron como una flecha. No está solo. Hacía mucho tiempo que no escuchaba algo así. Talvez fosse exatamente o que ele precisava ouvir sem saber. La mujer pagó su compra y antes de salir del supermercado, se acercó una vez más. No sé por qué, pero siento que tenía que decirle esto hoy. La vida todavía tiene algo grande para usted. No renuncie antes de tiempo. Marcos quedó congelado. Era como si ella hubiera hablado directamente con su alma. Algo dentro dele se mexeu, como se uma porta que ele mantinha fechada tivesse rangido pela primeira vez em anos. Quando la mujer salió, Marcos se apoyó en una de las estanterías y respiró fundo, tentando controlar aquella mistura extraña de emociones. No sabía si llorar o sonreír. Solo sabía que algo había cambiado. Algo pequeño, casi imperceptible, pero real. Nunca había visto a esa mujer en su vida. No sabía su nombre, no sabía su historia. Pero sus palabras quedaron ecoando en su mente por horas. La vida todavía tiene algo grande para usted.